Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Hoy es 16 de enero y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Bomberos y trabajadores municipales de parques y jardines retiran las protecciones de las hojas de la palmera trasladada al Jardín de los Caldereros, que goza de un buen estado de salud. En la entrega de premios del concurso de fotografía Ellín en Navidad se duplicó la cuantía del premio de la Hermandad de la Paz, donado a una niña con leucomalacia periventricular. La Hermandad del Dolor da a conocer su programa de actividades, el cartel y el logotipo anunciador de su 75 aniversario de su fundación en 1948. Conoceremos al arquitecto Jorge García, autor del libro publicado por el Instituto de Estudios Albacetenses sobre su estudio a fondo del convento de franciscanos en Ellín. Gracias a la colaboración del Cuerpo de Bomberos y también Parques y Jardines, hoy se ha retirado el cañizo protector de la palmera de 28 metros situada en el Jardín de los Caldereros de Ribelo desde que se trasplantó el 22 de junio de 2022. Desde el Departamento de Parques y Jardines han comprobado el buen estado de salud del que goza esta palmera. Hoy se ha procedido a retirar el cañizo de protección que tenía la palmera, que tras varios meses de espera pues hemos comprobado que por suerte y por que estábamos todos pendientes de ella, vemos que sigue verde, síntoma de que ha agarrado, que se está adaptando a su nuevo espacio. Bueno, la intervención era que ya veíamos que estaba presionando las hojas de dentro y entonces por eso ha sido la decisión de quitarle ya el cañizo, porque eso se puso para la deshidratación hídrica, para el estrés hídrico, y ahora ya realmente no hace falta. Efectivamente estaban empujando los brotes nuevos y nada, está muy bien, la yema está bien. Lo único que están ahora las hojas amarillas, porque claro, al no entrarle la luz no ha hecho el proceso de fotosíntesis. Y ahora lo que queremos es ya que coja su verde habitual. Ahora mismo pues ya que le dé el sol, que vaya cogiendo color, que como se puede ver está amarilla, pero eso por falta de sol, y poco más. Seguir con los cuidados que se le están haciendo hasta ahora. La palmera ahora necesita, seguiremos este verano con las micorrizas y con las hormonas de enraizamiento, su riego, y ya está, su poda cuando toque y ya está, nada más. El traslado de la palmera fue un trabajo muy costoso, pero ahora es de titularidad pública. Desde la Concejalía de Obras y Servicios creen que el esfuerzo ha merecido la pena. Que hemos conseguido el objetivo, que era que esta palmera siguiera estando en nuestro pueblo, que no desapareciera y que nada, pues que tras el largo trabajo que ha llevado y inversión, como tú has dicho, pues que podemos comprobar que aquí sigue con nosotros. También ya quiero agradecer sobre todo también al Departamento de Parques y Jardines, que desde el minuto uno se volcó en este trasplante, a Belén a la cabeza, y también en este viaje que hemos contado con la colaboración de los bomberos, que gracias a su grúa pues nos ha facilitado también el trabajo para llegar a la copa. El jurado del concurso de fotografía Ellín en Navidad entregó los premios en las 4 categorías: Navidad en Ellín y pedanías, fotocall, cabalgata de los Reyes Magos y comercios y escaparates. La dotación total de todos los premios era de 1.200 euros. En Ellín, siendo las 13 horas del día 13 de enero de 2023, reunido el jurado compuesto por Pascual y Alejandra de Arte, y tras evaluarlo y recibir los votos el jurado de Ellín en Navidad, y actuando como organizadores la concejala de Comercio María Jesús López y la de Festeco Fayva Jiménez, y actúa como secretario don Diego Bertrán Hernández, emite la siguiente acta con los siguientes premios. En las categorías, la primera, Navidad de Ellín y pedanías, primer premio 200 euros, María José Muñoz Martínez. Segundo premio 100 euros, Sergio García Muñoz.
En la segunda categoría, en fotocall, expuesto en varios lugares de Jin, Plaza de la Iglesia y Jardín Martínez Parras, el primer premio ha quedado desierto y el segundo premio, dotado con 100 euros, es para Javier Itar. El tercer premio, Cabalgata de los Reyes Magos. Primer premio, la tercera categoría, perdón, primer premio 200 euros, Juan Fran Torres, fotografía. Segundo premio, 100 euros, Javier Itar. Y como última categoría, comercios y escaparates, el primer premio, dotado con 200 euros, es para Cecilia Alarcón Gil. Y el segundo premio, dotado con 100 euros, para Nuestra Señora de la Paz. El momento más emotivo fue en el último premio, cuando la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz iba a recibir los 100 euros del segundo premio. Desde la Junta de la Hermandad nosotros hicimos el Belén viviente. El Belén era por y para los críos, y desde la Junta decidimos que qué mejor que este premio dárselo a una niña de nuestra hermandad que tanto pelea y tanto lucha día a día, y es para Triana. La concejal María Jesús López, con la emoción de que el premio de la Hermandad de la Paz fuese donado a Triana García López para hacer frente a los gastos de su enfermedad, la leucomalacia periventricular, dobló la cuantía. Bueno, desde la concejalía multiplicamos el premio por 2 para Triana. La Cofradía de Nuestra Señora del Dolor realizó el acto de presentación del programa de actos por su 75 aniversario, así como también dio a conocer su cartel y el logo conmemorativo. El acto fue amenizado por el cuarteto de cuerda de la Escuela Municipal de Música. Es un año para celebrar, para conmemorar y proclamar que la Real Cofradía y Hermandad de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora del Dolor cumple 75 años, desde que el ilustre llinero don Antonio Millán Pallarés tuvo a bien que su pueblo tuviese una cofradía con tintes sevillanos, que en la noche de Jueves Santo, en su procesión del silencio, recorriese sus queridas calles de Jin. Enhorabuena y felicidades por este 75 aniversario. No es fácil, son 75 años, dan para mucho, para cosas buenas, para cosas no tan buenas, pero lo importante es siempre llegar, y en este caso vosotros habéis llegado y habéis sido y estáis siendo una parte importante de nuestra Semana Santa. Al igual que todas y cada una de las cofradías y hermandades, al igual que también todos los tamborilleros de Jin, que entre todos en su conjunto hacemos, y sin querer molestar a nadie, que Jin tenga una semana única en el mundo. Por tanto, ese trabajo creo que debe ser reconocido y premiado por parte de todos. Por eso también desde el Ayuntamiento este año vamos a colaborar un poco más cerca, vamos a estar un poco más cerca de todos vosotros, con todas las cofradías, con esa ayuda económica que os vamos a hacer llegar en general a todas las cofradías y en particular a vosotros con la celebración de este 75 aniversario. El cartel conmemorativo del 75 aniversario, obra del pintor Fernando Vaquero. El maravilloso logo de Irene Dorado, con el que se anuncia a partir de hoy vuestros 75 años echando raíces en esta localidad. Los bordados de la parte baja del manto y la saya se confunden y continúan su crecimiento más allá de la propia prenda, extendiéndose y echando raíces en la tierra. Y ya que estamos hablando de la Virgen del Dolor, observemos también su corona,
Esa corona que es una prodigiosa obra de orfebrería, llena de volutas vegetales y que a los sevillanos nos recuerda tanto a la corona de Nuestra Virgen del Valle. Una presea, por cierto, también con una relación directa con el color predominante del cartel, el verde, pues verde esmeralda son las piedras que la decoran. Si se fijan, he pintado el fajín de la Virgen del color de vuestra túnica, para que también veáis vuestra túnica nazarena representada en el cartel. Y como ya habéis visto en el logo de Irene, las palomas que en el logotipo escoltan la corona de vuestro escudo, aquí escoltan con sus lazos la corona de la Virgen. Nuestra enhorabuena y reconocerle nuestra admiración y agradecimiento por su obra pictórica. Numerosos son los trabajos que ha realizado para nuestra geografía, todas sobresalientes y destacadas. Pero este cartel que hoy hemos tenido el honor de descubrir ante gran expectación es impactante. No deja indiferente a nadie y desde hoy todos los hermanos cofrades de Nuestra Señora del Dolor lo hacemos nuestro con esta gran visión artística de nuestra hermandad. Gracias por su profesionalidad, dedicación y máximo cuidado de todo detalle. Por su parte, se presentó a Irene Dorado como la autora del logotipo del 75 aniversario. Y es por eso que Jean va a contar con una autora de gran categoría para el logotipo del 75 aniversario de la Cofradía del Dolor. Nadie mejor que ella puede compartir con nosotros la experiencia de haberlo llevado a cabo. Por eso les voy a dejar con su buen hacer, con su presencia y su palabra. Con ustedes, la licenciada señora doña Irene Dorado Miret. Tenía que representar el 75 aniversario de la hermandad, incluir su escudo pero transformándolo y añadir elementos que incluyeran los 3 titulares. A simple vista parece una cuestión muy simple la disposición del número 7 y el 5, pero puedo deciros que es lo que más tiempo me tomó. Poner 2 números de una forma distinta y que guarden en su interior parte de la historia de una hermandad no es un cometido nada fácil. Así que jugué con los espacios abiertos, como se puede apreciar en el número 7, y cerrar otros en el caso del 5, para que nos diera un lenguaje de continuidad. En la parte superior aparece la corona real, escudo oficial de la cofradía, donde 2 palomas van a bendecirla. Estas palomas están sacadas del manto de salida que para la Virgen del Dolor realizaron las monjas adoratrices de Madrid. Más tarde, en 2014, la bordadora Charo Bernardino enriqueció y pasó a un nuevo terciopelo. Felicitar a doña Irene Dorado por su magnífico diseño, la creación de este logotipo que nos representará en este año 2023 tan importante para nosotros. Gracias por plasmar nuestra esencia y hacer de este nuestro símbolo de unión. Y antes de hablar con Jorge García, arquitecto y autor de un estudio sobre franciscanos, que ha publicado un libro hace muy poco, vamos a hablar de la información meteorológica, donde el protagonismo hoy es por el viento, donde tendremos rachas máximas de 80 km por hora y hay una alerta de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos con la información sobre el tiempo.
Buenas noches. De cara a mañana en la provincia de Albacete tendremos aviso amarillo por fuertes rachas de viento y tendremos en general cielos nubosos o cubiertos, abriéndose temporalmente algunos claros durante las horas centrales del día y la cota de nieve descenderá de los 1.800 a los 1.200 metros de altura. Las temperaturas aumentarán alcanzando valores de 14 grados de máxima en Albatana, 13 en Ellín, Toba, Rayón Tour, 12 en Albacete o 12 también en Fuente Álamo. El viento será de componente oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy le vamos a presentar al invitado que tenemos con nosotros, Jorge García, que es diplomado en Arquitectura Técnica, graduado en Ingeniería de la Edificación y máster en Patrimonio Arquitectónico por la Universidad de Cartagena. Y ha hecho un estudio sobre el complejo conventual de la Orden de Franciscanos, que también es un libro publicado por el Instituto de Estudios Albacetenses. Bueno, cuéntanos cómo nace este libro y cuál es su historia, cuál es la historia que hay detrás del libro. Bueno, pues este libro surge a partir de un trabajo final de máster, el trabajo final de máster del máster en Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y bueno, tras la evaluación por parte del tribunal de este trabajo, pues como obtuvo una muy buena nota, pues posteriormente pensé en publicarlo. Y entonces contacté con el Instituto de Estudios Albacetenses para poder publicarlo y bueno, pues después de un proceso de transformación, porque antes era un trabajo final de máster puro y duro, tenía otras 150 páginas más, entonces hubo que transformarlo para que se quedara en el libro que hoy tenemos aquí encima de la mesa. Y cuéntanos, ¿por qué elegiste para hacer ese trabajo final de máster franciscanos? No sé, ¿qué tiene franciscanos o qué te llamó la atención? Pues mira, lo primero que me llamó la atención fue que estaba el edificio cerrado. Entonces me resultó curioso que un edificio de esas características estuviera cerrado y que nadie lo pudiera visitar. Aparte que yo ese edificio nunca lo había visto. Me acuerdo de pequeño, cuando íbamos pues, con las bicis por ahí de críos por aquellos barrios. Me acuerdo de entrar una vez de pequeño, pero ya está, es el único recuerdo que tengo. Entonces, esos dos factores, que no conocía el edificio y que estaba cerrado, pues fue lo que me llamó para poder hacer el trabajo sobre ese edificio. Oye, ¿y qué has descubierto de franciscanos? Porque creo que es una joya que los que vivimos por aquí no la valoramos lo suficiente, ¿no? Sobre todo los turistas, sí. y nos cuentan en el Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Ellín que los turistas con lo que más impresionados se quedan es con franciscanos. Sí, a mí personalmente fue un descubrimiento, porque como te decía no lo conocía, y cuando entré a ese edificio, cuando entré estaba, pues como había sido abandonado hace unos cuantos años, pues estaba en un estado bastante deplorable, pero cuando entré y vi esa iglesia, ves ese artesonado, y luego ves ese retablo del año 54, pues bueno, pues yo quedé sorprendido por esas obras que había, por ese edificio. Y luego cuando ya pasas al claustro, que es pues la portada del libro, es un claustro renacentista, pues bueno, ahí ves el encanto del convento. O sea, es una joya espectacular a la que se suma el camarín de la Inmaculada, que está justo detrás de la iglesia, de estilo rococó. Y bueno, pues todas esas partes que forman el complejo hacen que sea una pieza pues maravillosa del patrimonio arquitectónico que tenemos aquí en Ellín. Oye, ¿cómo es hacer? Porque claro, evidentemente no es lo mismo un trabajo fin de máster, un trabajo académico, evidentemente, sí, que luego llevarlo a la realidad, ¿no? Quiero decir, hacer un libro, ¿no? Publicarlo. Sí, sí. A ver, la esencia la base es el trabajo final de máster. Lo que pasa es que, claro, era un trabajo final puro y duro académico universitario. Entonces, pues hubo que adaptarlo a las exigencias del instituto y a las pautas que marca para una publicación una entidad como es esta. Sí que es verdad que hubo mucha gente que me ayudó a elevar ese trabajo, concretamente el alcalde de la ciudad, Ramón García. Él personalmente elevó al Instituto de Estudios Albacetenses un pendrive con mi trabajo final de máster, que yo personalmente le di una mañana en su despacho, que quedé con él, y él fue el quien lo llevó
y después de nuevo otra vez valorarlo por 2 expertos externos al instituto, después ya tuvieron a bien que se publicara. Pero el proceso desde que se lleva al instituto hasta que finalmente lo hemos impreso tal cual hoy es un proceso pues que lleva su trabajo y al final pues mira, pues ya lo tenemos aquí. Oye, ¿cómo te sientes al tener pues publicado físicamente? La verdad es que me siento muy bien. Al final, después de todo el trabajo, porque es que lleva muchísimo trabajo, mucha labor de investigación, toma de fotografías, se midió absolutamente todo el edificio, la iglesia, el camarín, el claustro, el convento, el huerto también, el Coristado también. El Coristado es el centro joven que todos conocemos aquí. Bueno, pues después de todo ese trabajo, muchísimas horas de empleadas, pues al final pues ves que el trabajo da a luz y bueno, pues hoy podemos leerlo todos, este libro. Si no me equivoco, y si no, rectifícame, Jorge, sí. Se divide en 5 grandes bloques, ¿no? Sí. Hablas, el primero, ¿no? Es una memoria histórica, hablas un poco de la historia del convento. De toda la historia que yo he podido recabar de los distintos archivos pues mira, se visitó el archivo, por supuesto el archivo municipal de Jin, el archivo de la provincia franciscana de Cartagena, que está ahora mismo en Murcia, el archivo histórico provincial de Murcia, el archivo histórico provincial de Albacete, el archivo nacional, o sea, muchos archivos porque la información o la documentación de este edificio estaba muy dispersa, aparte que se perdió mucha información pues cuando la desamortización de 1820, la de 1835, la guerra civil, cuando la guerra de la independencia, que entraron los franceses y quemaron el archivo municipal. Entonces, pues todos esos hechos históricos pues dieron lugar a que la información se perdiera. Entonces, pues ha habido que hacer una labor de investigación muy amplia para poder encontrar la máxima información posible del edificio. Y yo creo que al final, pues, se ha conseguido. ¿Qué destacarías después de estudiarlo de la historia de franciscanos? ¿Cuáles han sido los hitos o cuáles han sido los puntos más importantes de la vida de franciscanos? Sí, pues mira, desde que se fundó en el año 1524 hasta el año 1820, que fue la primera desamortización, en ese periodo de tiempo el convento pues funcionó con sus labores habituales, religión, educación de la población. Ahí el convento funcionaba perfectamente. Ya a partir de esa fecha es cuando ya empieza, digamos, a decaer, porque después de esa fecha, 1820, no vuelven otra vez hasta 1923. Bueno, vuelven, luego en 1835, otro proceso amortizador, se vuelven a ir, y entonces ya es cuando vuelven en 1923 otra vez. Y a partir de esa fecha es cuando empiezan pues ahí las disputas por la titularidad entre el ayuntamiento, la orden y ya pues seguía habiendo vida franciscana, vida conventual, pero ya no era como el inicio. Y el siguiente bloque, ¿no? Esa memoria descriptiva que hablas sobre todo, ¿no? del estilo o los estilos arquitectónicos. ¿Qué estilos tiene o qué estilo tiene? Bueno, pues el primero que se ve a ver, llegas a la plaza de franciscanos y lo que te encuentras es una fachada muy sobria. Una fachada que no invita mucho a entrar, pero porque esa era la forma de construir franciscana. Había 2 factores fundamentales. De las órdenes pobres, ¿no? Claro, se dice, ¿no? había 2 factores determinantes de su construcción. El primero era la pobreza, eran mendicantes, y luego la creciente población de la orden. Cuanta más habitantes había, pues el convento crecía, unido al dinero que tenían, porque ellos eran mendicantes de lo que recaudaban o lo de que las familias adineradas del pueblo pues les iba dando de manera altruista. Y entonces pues así era su manera de construir. Y luego cuando entras ya en el convento pues te encuentras varios estilos. Te encuentras el gótico, lo que pasa es que ya era un gótico residual. Ya estamos hablando de 1524, ya el estilo arquitectónico imperante era el renacentista, entonces pues se ven ahí entrelazados los dos estilos. Que aún así el gótico en esa época era residual, pero aún tuvo fuerza para construir catedrales como la de Segovia o la de Salamanca. Sí, sí. Pero bueno, fundamentalmente lo que se ve es el gótico entrelazado, en la iglesia entrelazado con el renacentista. Y luego pues entras al claustro, ves ese claustro renacentista típico con rosetones españoles, típico renacentista español. Y luego pues el rococó en el camarín, que es una maravilla. Según los estudios que hay varios estudios del camarín, que es uno de los más, si no el más importante,
por supuesto, de Castilla-La Mancha y del sureste español. La verdad es que quien no lo haya visitado le invitamos a que lo visite porque merece mucho la pena que vean el camarín de franciscanos y todo el convento, evidentemente, de franciscanos. El siguiente bloque, ¿no? Hablas de la construcción, ¿no? Ya te metes más en harina, ¿no? en tu profesión. Sí. Bueno, hay que decir que en la memoria descriptiva no solo se estudian los estilos, sino que habitación por habitación o estancia por estancia, todas y cada una de ellas con sectora ya ha sido comentada en el capítulo anterior, pero lo que había en esa estancia anteriormente y lo que hay ahora, lo que podemos encontrar ahora. O sea, que se ha descrito absolutamente todas las partes del edificio pues bajo el criterio que yo tengo ahora mismo. Y luego, pasando a la memoria constructiva, pues ahí es donde explico esa forma de construir, que fundamentalmente, aunque parezca que no, está construida de tapia. La tapia es un material, la tapia como material y el tapial como sistema constructivo eran cajones de madera donde se vertía tierra con agua y la pisonaban y así iban levantando. Fundamentalmente era tierra y agua pisonada y en el mejor de los casos le aplicaban cal pues, para que aportara mayor consistencia a esos muros que, bueno, pues son unos muros que pueden llegar de 80 a 1 metro, incluso he detectado muros de más anchura. Hablamos de casi de un milagro que ha llegado a nuestros días en tan buen estado. O sea, que imagínate cómo construían bien. Y luego pues la piedra labrada de cantería, que las podemos ver en las bóvedas de la iglesia y del camarín. Y en esas bóvedas pues vemos la típica arquitectura gótica con esas bóvedas de terceletes en el crucero, la bóveda estrellada del ábside. Y bueno, pues la vemos ahí mezcladas con unas pilastras renacentistas pues que hacen que tengamos un conjunto heterogéneo en cuanto a estilos arquitectónicos. Háblanos del siguiente capítulo. Pues bueno, el siguiente capítulo, que es el de las patologías, es un capítulo que he querido, era mucho más extenso cuando era un trabajo final de máster, pero bueno, tampoco convenía meterse en este tema tan profundo y entonces pues lo que se hizo fue elaborar unas fichas que de manera rápida el lector pueda ver de manera instantánea las distintas patologías que tiene el edificio. Se diferencian 2 tipos, hago dos códigos en cuanto a si se ha intervenido o no en esa patología, rojo si no se ha intervenido y verde si se ha hecho. Entonces, de esa manera, pues el lector puede ver lo que todavía adolece en el convento y lo que ya se ha arreglado. Importantes, ¿no? Las diferentes intervenciones que sí, ha tenido a lo largo de su historia este convento, ¿verdad? Sobre todo la que recientemente se ha hecho en el año 2019, pues era una intervención que necesitaba principalmente, pues porque directamente una de las pilastras de la iglesia, la que está justo detrás del púlpito, está a punto de colapsar. Entonces, imagínate si esa pilastra llega a colapsar. Si llega a colapsar, pues la iglesia se habría venido abajo prácticamente. Y luego, pues las cubiertas pues, es el elemento principal por el que un edificio se deteriora y había que cambiarlas inmediatamente. De hecho, había en la iglesia, encima del ábside, ya había colapsado alguno, o sea que era urgentísimo cambiar esas cubiertas. Y luego pues las intervenciones que hay documentadas a lo largo de la historia, por ejemplo, una que no hace mucho, en 1923, es cuando se realiza el informe de la torre campanario que antiguamente tenía la iglesia. Entonces se detectó, por el arquitecto Justo Millán, que se estaba desplomando. Entonces, un año después, en 1924, hubo que intervenir en ella, se desmontó una parte, el último tercio, y se volvió a crear un tejado con lo que quedaba y con las campanas que había. Luego ya posteriormente se fue desplomando todavía más y hubo que desmontar totalmente y ya pues nos quedamos sin campanario. Eso te iba a decir, porque sí, con diferentes intervenciones a lo largo sí, de la historia se van haciendo reformas, pero al fin y al cabo tiene, no sé, más o menos la forma original como era en 1500. Sí, a ver, en el año 87 se interviene en la fachada del convento. Y lo que se hace en esa intervención fue volver a recuperar los 3 arcos de entrada originales que había
que había originalmente en la fachada del convento, y aparte se quita una portada clasicista que se puso después de unas obras que se hicieron en el año 55, después del famoso incendio, entre comillas, que se produjo debajo del coro de la iglesia. Y bueno, pues a mi entender, bajo buen criterio, se desmontó esa portada clasicista y se volvieron a recuperar esos arcos para dejarlo tal y como, o intentando que su apariencia fuera lo más aproximada posible a lo que fue en su origen. Y a mí me parece que eso fue una actuación bastante buena. Y háblanos de ese levantamiento planimétrico. ¿Cómo es que significa para los que no entendemos mucho de la materia? El levantamiento planimétrico es simplemente los planos del edificio. Se hizo una medición completa de todos los edificios que componen el complejo, de todas las habitaciones, estancias, de todo. Entonces, una vez que, imagínate la cantidad de mediciones que se pueden llegar a realizar en un edificio de estas características, porque es enorme. Entonces, pues una vez que se hizo esa medición, pues a través del ordenador, con un programa de diseño asistido por ordenador, se levantaron los planos, se dibujaron los planos de todas las plantas, desde la crista que está justo debajo del camarín, planta baja, primera, segunda, fachadas, alzados de fachadas, secciones y algún detalle que me parecía interesante hacer, como por ejemplo una sección del camarín. Y bueno, pues así pues se fue elaborando toda, para tener constancia y para que quede documentado todas las plantas del edificio, que bueno, pues también llevó muchísimo trabajo, pero realmente fue donde mejor me lo pasé. La labor de investigación, de documentación para la historia, pues bueno, es agradecida cuando vas encontrando. Cuando vas a un archivo encuentras algo, vas a otro encuentras más, pero cuando llegas a un punto en el que te bloqueas, no encuentras nada, pues frustra. Pero bueno, poco a poco, pues al final se fue haciendo, y es con la planimetría con lo que mejor una labor muy tediosa, pero con lo que mejor me lo pasé. Oye, y alguna curiosidad, algo que, no sé, que a la hora de hacer el trabajo o a la hora de pasar ese trabajo fin de máster al libro te haya pasado. Cuéntanos alguna curiosidad. Pues curiosidades, durante la elaboración, pues una de ellas, por ejemplo, es el famoso incendio, que no fue un incendio como tal, que no lo digo yo, lo dice los franciscanos que en esa época habitaban. Fue más que nada una llamarada, no una llamarada, sino una humareda que todo lo impregnó y quedó todo pues manchado de ese hollín, pero que no fue un incendio como tal, según lo que yo he podido consultar en toda la documentación que he podido leer y bueno, pues algún vídeo que hay por ahí y todo eso. Y también es curioso ver cómo retablos que no se destruyeron durante la guerra, porque durante la guerra se destruyó todos los retablos, todas las imágenes, todo lo que era de combustible, por así decirlo, se perdió. Y hay dos que casualmente no, que no se perdieron porque están hechos en estuco. Entonces, pues puedes ver ahí lo que se mantuvo y lo que se perdió en cuanto al uso para darle uso en ese momento. Entonces, pues ahí hay cosas que te llaman la atención según la época en la que vayas estudiando el convento. Luego también el último fraile que vivió en el convento, todo el mundo lo conoce como Fray Fermín, pero en realidad el hombre se llamaba Manuel, que ya murió hace unos años en el convento de Orihuela. Entonces, pues te vas encontrando anécdotas y cosas curiosas que al final pues te alegra conocerlas y poder plasmarlas en el libro. Nos alegra a todos que hayas hecho este libro y tengamos este patrimonio al final que nos has aportado y que te lo tenemos que agradecer. Jorge, muchas gracias. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Hay alguna manera? Sí, pues aquí en Ellín lo podemos comprar en la librería Unamuno, y en Albacete lo encontramos en la librería Erso, en Popular y en San Pablo. Pues Jorge, muchas gracias por habernos descubierto mucho más de algo que tenemos delante de todos nosotros, pero que seguramente gracias a este libro, a tu trabajo, a tu investigación, tu documentación, pues lo veamos con otros ojos y sepamos mucho más de él. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme
Y nada, pues la intención del libro es simplemente que se dé a conocer el edificio mucho más de lo que ahora mismo es y que pongamos en valor el rico y variado patrimonio que tenemos los selleneros en esta ciudad. Pues sin ninguna duda. Con las palabras de Jorge, con este maravilloso libro que pueden disfrutar todos ustedes, nos despedimos por hoy. Muchas gracias por su atención.